Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, lamentablemente no hemos podido encontrar en una única ocasión, donde lo que hicimos fue presentar la materia Historia Social Latinoamericana. Indudablemente no alcanza una presentación para que nos conozcamos, así que por eso, bueno, quería grabar este video para más o menos orientarlos un poquitito por dónde vamos. En esa primera clase, en ese primer encuentro que tuvimos, presentamos o retomamos el concepto de historia, que era lo que íbamos a entender por historia. Vimos desde qué punto de vista íbamos a trabajar nosotros el estudio del pasado. Hablamos de la historia social o de la escuela de los anales, ¿sí? Y definimos el concepto de Latinoamérica. Ahí nos agarró la cuarentena, así que nuestra primera clase virtual fue una clase sobre el origen del hombre americano. Analizamos lo que era la teoría autoctonista y la migracionista. Obviamente esta migracionista es la teoría que más fuerza tiene en la actualidad, en una versión, en una variante que sostiene que el hombre llega a América en el Paleolítico Superior por el estrecho de Bering, ¿sí? Aclaro que no viene patinando sobre hielo. Ustedes han leído un texto justamente sobre eso, la gran mayoría de ustedes, no todos, pero el hombre atraviesa desde Siberia el estrecho de Bering para llegar a Alaska y a partir de ahí diseminarse por todo el continente americano. Hemos visto que esas primeras agrupaciones humanas se las puede calificar como bandas, ¿sí? O sea, un reducido número de personas, cazadores, recolectores, nómades, que andan atrás de su presa, dirigidos por un líder que solía ser el mejor cazador o el más hábil para la caza. Sociedades igualitarias donde compartían el producto de la caza y de la recolección, y vimos que algunas de esas bandas en determinados lugares de América logran descubrir la agricultura, en un primer momento una agricultura simple se denomina, es decir, una agricultura sin sistemas de regadío, y eso les permite crecer en tamaño, obviamente afincarse en un lugar determinado. Ya no hay necesidad de andar corriendo atrás de la presa. Aparecen otro tipo de líderes, por lo general el más anciano o los consejos de anciano, que son aquellos que más saben, ¿sí? Y en algunos lugares específicos de América, esas tribus, por una necesidad originada a partir del crecimiento de población, del crecimiento demográfico, buscan la manera de tener disponibilidad de agua todo el tiempo. Es decir, lo que aparece es una agricultura compleja que implica la existencia de canales de riego, diques, acequias, compuertas, de manera tal de regular el agua y tener disponibilidad de agua todo el año. Esto lo que va a provocar es la aparición de un excedente de alimentos y atrás del excedente una serie de cambios sociales. Van a poder aparecer grupos de personas que no necesitan estar implicadas directamente en la producción de alimentos. Es decir, gente que se especialice en las artesanías o que se especialice en el comercio. Y de a poco, es decir, aparecen otros grupos sociales, ¿sí? Y una clase gobernante que tiene la posibilidad de incluso convertir su cargo en un cargo hereditario. Hay algunos lugares de América muy específicos, básicamente Mesoamérica, lo que actualmente es México
y parte de América Central, y el otro lugar son los Andes centrales, donde algunas de esas jefaturas logran convertirse en un Estado. El Estado es un tipo de organización política que implica otro nivel de organización social, ¿sí? Es decir, aparece ya una sociedad de clases claramente diferenciada, mientras el grueso de la población sigue cultivando la tierra a través de estos nuevos sistemas de cultivo, como las terrazas de cultivo en los Andes centrales, o, ¿cómo se llamaban? O, ya me voy a acordar, las islas flotantes en lo que sería México, ¿sí? Cerca del lago Texcoco, Chinampas, perdón. Mientras aparece esto, mientras el grueso de la población se implica en la producción de alimentos, hay sectores que son los nobles, que pueden vivir sin trabajar, ¿sí? Y en toda esa pirámide social existen peldaños intermedios, por darle un nombre, que incluye artesanos, incluye comerciantes, ¿sí? Obviamente, junto al Estado aparece un líder que incluso puede hacer que su cargo sea un cargo hereditario, ya que se convierte en un cargo divino sagrado en muchas ocasiones, y con ellos aparece siempre un ejército, ¿sí? Que asegura la defensa, pero también la expansión. Por eso es que los aztecas en Mesoamérica logran constituir un imperio, al igual que los incas en los Andes centrales. En el trabajo práctico número 2, nos centramos específicamente en los Andes centrales y hablamos de los ayllus, ¿sí? ¿Qué es el ayllu? El ayllu es el tipo de organización característico de los Andes, de la región andina, que existe antes incluso de la llegada de los incas. El ayllu uno lo debe entender como un clan, es decir, un grupo de personas que están emparentadas, real o imaginariamente, y que se consideran una unidad, dirigida por un curaca, ese es su líder, ¿sí? El ayllu es propietario de las tierras en las que habita. Las tierras son del ayllu, no son de las familias, y el curaca tiene la responsabilidad de distribuir las tierras entre las distintas familias en función de las necesidades de cada una de ellas. Tiene otras funciones el curaca además, ¿sí? Es el que se encarga de organizar el trabajo, por ejemplo, para la construcción de las terrazas de cultivo, divide el trabajo, es el que se encarga de acumular el excedente para posteriormente redistribuirlo entre aquellos que lo necesitan, ancianos, viudas, huérfanos, o almacenarlo para épocas de carestía, ¿sí? Lo que vimos básicamente sobre el ayllu es que hay dos principios que lo rigen. Uno es la reciprocidad entre todos los miembros, que consiste básicamente en un sistema de ayuda mutua. Yo te doy y después vos me devolvés, ¿sí? Y la redistribución, que es lo que hace el curaca con el excedente. Los ayllus, y esto es importante para que entiendan la clase 4, tienen tierras en distintos pisos ecológicos, se llaman. Es decir, tienen tierras en los valles, en la región de Puna, en la región de costa, en la región selvática, y en cada uno de esos lugares producen lo que necesitan para autoabastecerse. Es decir, el ayllu no requiere del comercio para obtener lo que no produce, ya que el ayllu produce de todo, en distintos pisos ecológicos. Envía nitimaes, así se denominan,
a cada uno de esos pisos ecológicos para que consigan los productos que necesita el ayllu para vivir. La llegada de los incas, más o menos hacia mediados del siglo XV, los incas lo que hacen es conquistar gran parte de los ayllus desde el Ecuador hasta Chile, en la región andina. Y esa conquista implica una serie de compromisos para el ayllu, una serie de obligaciones, mejor dicho. El ayllu a partir de ese momento tiene que reconocer al Inca como máxima autoridad, a Inti, es decir, el dios Sol, como la máxima divinidad, tiene que pagar tributo en trabajo a los incas por turnos, se llama mita, ese sistema, la mita incaica, pero a cambio el ayllu obtiene una serie de beneficios, puede conservar sus tierras, puede conservar sus dioses, puede conservar su curaca, ¿sí? Y eso ustedes ya lo vieron en el trabajo práctico número 2, ¿sí? En el práctico 3 lo que vimos fue la llegada de los españoles a América, ¿sí? La conquista. Cómo veía el español al indio, cómo el indio veía al español, el encuentro, que más que encuentro es un gran choque entre dos culturas completamente distintas que se desconocían entre ellas, ¿sí? Y obviamente una se impone sobre la otra. En este práctico 4, lo que nosotros vamos a ver son consecuencias de la conquista española. Básicamente lo que nos interesa ver es por qué razones los españoles triunfaron sobre las distintas sociedades indígenas, específicamente por qué les resultó más fácil conquistar al imperio azteca y posteriormente al imperio incaico, y bandas como los chiriguanos, los araucanos, no fueron conquistadas nunca por los españoles, porque era más fácil conquistar un estado que conquistar una banda. Por otro lado, lo que queremos ver, centrándonos específicamente en los Andes centrales, son las consecuencias de la conquista. ¿Qué consecuencias económicas, qué consecuencias demográficas, y qué consecuencias religiosas tiene la llegada del español? Básicamente queremos ver la desestructuración del mundo andino, ¿sí? A partir del triunfo de los españoles. Una desestructuración que lo van a leer en un texto un poco largo, ¿sí? Una desestructuración que no necesariamente implica una aculturación total, ya que veremos que hay distintos mecanismos de resistencia por parte de los indígenas. Así que bueno, sería bueno que puedan ver este video antes de entrar a leer el texto, ¿sí? Viene el texto y junto con el texto vienen 5 preguntitas que me la van a hacer, ya sea en forma grupal o en forma individual. Yo prefiero grupal, sinceramente, son mucho para corregir, y lo van a subir en el espacio que voy a crear para que suban las actividades. Obviamente estoy a disposición de ustedes, ¿sí? Espero que estos videos se puedan repetir en cada una de las clases. Así que bueno, nos estamos viendo, ¿sí? Un abrazo y cualquier duda me escribe. Chao, chao.